Muchas bendiciones para todos ustedes en esta nueva semana que Dios Todopoderoso nos regala. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, eternamente bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso. Y bueno, tenemos todas las razones para darle las gracias a Él, que es nuestro eterno Salvador y Redentor. Quisiera que habláramos hoy sobre el versículo 6 del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Allí dice la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra que nos inspira. Más que hablar o ampliar sobre este capítulo, se enfoca mucho en la caída de Babilonia, ¿verdad? Pero no quiero enfocarlo en el tema de la caída de Babilonia, sino quiero enfocarlo exclusivamente en este versículo. Ayer Colombia celebró en segunda vuelta su jornada de elecciones presidenciales. Como creo que sabe la mayoría, tenemos casi un empate técnico. En el escrutinio o en el preconteo inicial tenemos un virtual ganador y será el escrutinio el que defina o concluya lo que ya se sabe o defina si eventualmente podría existir o el ganador fuese el otro candidato. Sin embargo, en medio de todo esto hay algo que no se puede negar y es de alguna manera el sentimiento que genera para muchos la pérdida y la impotencia que les deja, y para otros el sentimiento de alegría y de celebración incierta que empiezan a construir desde ya. Pero más que meternos en el tema de las múltiples lecturas que nos deja el proceso de elección en segunda vuelta presidencial en Colombia, nos deja un sinnúmero de lecturas y que ojalá se puedan analizar, pero no desde lo fanático, no desde la ideología, sino desde análisis aterrizado de verdad que nos lleve a mirar todas las variantes, porque eso es lo que tenemos que hacer como país, mirar todas las variantes, la injerencia que tuvimos de otros países. Tenemos que analizar no solamente el tema de la política, sino la geopolítica. Tenemos que analizar todo este tema relacionado con el ejercicio de si se llegase a ratificar tras el escrutinio al presidente virtualmente electo, que es el señor Abelardo de la Espriella. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir, más que cubrir estuvimos, por tema de mi garganta, pero sí estuvimos en los lugares de votación observando la alegría de la gente votando. De hecho, en la comunidad donde nosotros radicamos, el candidato progresista sacó el mayor número de votos. Y entonces uno veía la alegría contrastada con lo que pasa después de las 5 de la tarde, y es que cuando ya se da un virtual posible ganador, que es el señor de la Espriella, empieza uno a leer cantidades de mensaje de tristeza, de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Este señor no sabe gobernar, este señor nunca ha tenido en su poder ni siquiera una junta de acción comunal, este señor ha tenido muchas empresas, pero todas están quebradas presuntamente, porque a mí no me consta.
Y se han empezado a decir muchas cosas. Yo insisto en el tema de las lecturas que tenemos que hacer tras los escrutinios. Tenemos que hacer muchas lecturas, pero más allá de ese sentimiento que puede embargar a uno u otra persona o a muchas personas que tenían de alguna manera la esperanza, o aún la tienen, de continuar con el gobierno que venía y de pronto enfrentarse a una pérdida, y lo digo entre comillas porque es una elección popular, es la democracia, y en democracia uno gana y otros pierden. El tema de transparencia lo definirán las autoridades encargadas. El tema de la democracia, en democracia siempre se gana y siempre se pierde, ni siempre se puede perder ni siempre se puede ganar. Entonces, eso. Pero más allá de todo este tema, la palabra de Dios nos hace la invitación a entender que nosotros no dependemos 100% de la política, y me explico. Necesitamos la política porque crea políticas públicas que de alguna manera alinean o de alguna manera definen reglas para que tengamos de pronto algunos lineamientos de mejora, para que las poblaciones vulnerables puedan tener acceso a mejores beneficios, si me hago entender. Pero en sí no es la realidad de nosotros como Iglesia de Cristo. Nuestra verdadera realidad es que Cristo murió por nosotros para darnos salvación. E independiente a quien quede de presidente, tenemos varias responsabilidades, y quiero enumerar mínimo 3, y es: primero, respetar esta decisión democrática de casi ese empate técnico que hay, 12 millones y pico cada uno, a 253,000 y tantito votos hay de diferencia, algo similar a lo que pasa en Perú. Bueno, entonces respetar ese proceso en el tema democrático, pero también es entender de que nosotros no estamos eligiendo salvadores para la nación, estamos eligiendo una persona que va a estar por 4 años. Y lo otro es que nosotros vivimos por la fe, el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra de Dios que Juan escuchó como la voz de una gran multitud y como el estruendo de las muchas aguas y como la voz de grandes truenos, es decir, había un sonido estruendoso, era lo que escuchaba Juan. Pero llama la atención porque él de pronto en medio de todo eso escucha cuando dicen aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y por qué comparto esta palabra? Porque nosotros necesitamos entender la soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios nos permite vivir en las circunstancias que sean, y Dios siempre nos va a sacar avante, con los gobiernos que sean, y Dios siempre nos va a sacar avante, con las dificultades que se puedan presentar, y Dios siempre nos va a sacar en victoria, porque nuestra confianza no está en un hombre, nuestra confianza está en Dios. Y hasta cierto punto yo puedo entender de pronto que haya un tema de nostalgia por un presidente que se va, por un proyecto que no continúa. También puedo entender la alegría por una persona que llega hasta el momento, si no hay cambios, llegaría al poder yo diría que con algo de dinamismo, poco conocimiento, lo pudimos ver en varias entrevistas, pero la gente quiere experimentar. Entonces, todo es válido en democracia. Si la gente quiere experimentar y las mayorías votan por este tipo de proyectos, también es válido.
Pero nosotros no dependemos de un político, nosotros no dependemos de las políticas públicas que se hagan, que ayudan a mejorar, sí, que coayudan o ayudan a los desarrollos o al desarrollo de comunidades, sí, que benefician a las poblaciones menos favorecidas, sí, que muchas de estas políticas terminan también ayudando a cierta clase política también, porque la clase media yo creo que está que se parte por la mitad de la necesidad que pasa, porque vemos que el que es de derecha tiende para los ricos y a la clase media le pone impuesto. Y al que es supuestamente de izquierda le da tanto a los pobres que entonces se olvida también de la clase media. Entonces, como que dice uno, de todas formas hay que trabajar, cueste lo que cueste y esté quien esté. Pero ¿dónde está la esperanza de nosotros? Que tenemos un Dios que tiene soberanía absoluta. Pero también dice la palabra de que Juan escuchó aquella palabra y dijo, el Señor nuestro Dios. Es el Señor, es Dios nuestro Dios, el Dios todopoderoso. No estamos hablando de alguien que salió inflado, no estamos hablando de alguien a quien las redes sociales le han hecho camino, no estamos hablando de alguien que promete cosas que ni siquiera él sabe si puede cumplir, no estamos hablando de nadie de esos personajes, estamos hablando de nuestro Dios todopoderoso, estamos hablando del poder absoluto, de la soberanía absoluta de Dios. Pero también estamos hablando de que nuestro Dios todopoderoso reina, por lo cual tenemos una victoria segura. Nuestra victoria es Cristo. Pensar en este momento que ahora quedó este Señor y ahora ¿qué va a pasar? No va a pasar nada que no tenga que pasar. Y en democracia eso es así, en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros como iglesia, les había dicho de 3 puntos, nosotros como iglesia estamos llamados a orar. Si a usted le gusta Abelardo de la Espriella, bien. Y si no le gusta, también. Pero usted y yo, si queremos cumplir el principio bíblico de la palabra, nuestra responsabilidad es orar por Abelardo de la Espriella, orar por su familia y por el gabinete que él escoja. Y oramos en justicia, en equidad y oramos en que sea Dios para que le dé la sabiduría y pueda regir de la mejor manera los destinos del país. Orarle a Dios por la paz del país, porque en la paz del país está la paz de nosotros. Pero si usted de pronto considera de que porque a mí Abelardo no me cae bien y ojalá le vaya mal, automáticamente empezamos mal. Primero, no hemos entendido la democracia. En segundo lugar, y lo más triste y preocupante, no habríamos o no hemos entendido el principio bíblico de orar por los que están en eminencia. Entonces, les invito a que no perdamos este principio, porque este principio bíblico redunda en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra comunidad y en nuestras propias vidas. Él dice que escuchó la palabra que decía aleluya, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Él tiene la autoridad máxima, Él tiene el poderío, el señorío, la gloria, la majestad. Es decir, usted y yo no estamos regidos por una política únicamente terrenal. Sí, muy seguramente, independiente a quien quede en el transcurso de la semana, que ya se defina eso, de pronto podemos hacer las lecturas, ¿verdad? En el ámbito político y decir, bueno, si quedó como quedó este señor, entonces la lectura que vamos a hacer es esta y esta, podría pasar esto y esto y esto, según lo que hemos visto y hemos oído. Pero si queda el otro, también podemos hacer las lecturas y decir, bueno, entonces aquí en este panorama lo que podría pasar sería esto, esto, esto y esto. También hacemos eso. Sin embargo, independiente al panorama que nos pueda presentar, las lecturas que hagamos de la situación política del país es ajena a la
soberanía, al poder, a la gloria y a la esperanza que tenemos en Cristo. Esta palabra es maravillosa porque esta palabra se da en un contexto de cuando se presentaba la caída de la Gran Babilonia. Y entonces Juan escucha, esta es una palabra para el final de los tiempos, y Juan escucha todo esto y dice, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Y miren que en medio de la adversidad, en medio de la supuesta pérdida que algunos habrán tenido, hay un poder en la alabanza. Porque cuando Juan de alguna manera despeja el bullicio y se enfoca no solamente en el bullicio, sino escucha atentamente lo que está pasando, esa palabra primera que leemos es aleluya. El aleluya es la alabanza a Dios, es alabanza al Todopoderoso. Y yo quiero invitarle hoy a que, independiente a todas las circunstancias, no solamente en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito secular, en el ámbito económico, a que depositemos nuestra confianza en Dios, a que aprendamos a adorar y alabar a Dios en medio de las circunstancias. Nosotros nos hemos acostumbrado como Iglesia de Cristo de alguna manera a vivir sabroso, a vivir bien. No digo sabroso por temas de gobierno, no, sino me refiero a que hemos vivido cómodamente el Evangelio, tenemos las libertades, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay muchas comunidades cristianas en otros países que están siendo atacadas, que están siendo fuertemente vulnerados su derecho a profesar su fe. Y a pesar de toda esa área o esa línea de vulneración que están recibiendo, son personas que se mantienen firmes en Cristo, que se mantienen en el pie de batalla, que no niegan a Cristo por ninguna manera, que se mantienen allí confesando al Dios Todopoderoso, porque saben en quién han creído, porque cuál Esteban pueden ver con sus ojos espirituales el rostro de aquel a quien aman y a quien su alma anhela. Mi pregunta es, ¿tenemos nosotros esa misma expectativa o dependemos de las circunstancias temporales? Porque todo es temporal en la tierra, incluso nosotros mismos tenemos fecha de caducidad. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, la palabra de hoy es que tengamos en cuenta la soberanía de Dios, la victoria segura en Cristo, la alabanza y la gratitud en un Dios de soberanía absoluta. No importan las circunstancias, usted y yo estamos llamados a seguir a Cristo, a buscar cada día más su rostro, a orar por los que están en eminencia, a orar por nuestra nación, a orar por las naciones, a bendecir a Jerusalén, a orar por Israel, pero no olvidemos orar por las demás naciones, y no solo por algunas naciones, por aquellas que están en guerra. Dios ama de tal manera al mundo que entregó a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les quiero enviar un fuerte abrazo, un fraterno abrazo a todos mis hermanos y amigos colombianos tras este proceso electoral, los que consideran que han perdido con la decisión de esa, hasta que no se defina mejor el escrutinio no se sabrá, pero si crees que has perdido, entonces no has confiado plenamente en Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores, porque no vencemos por lo natural, sino por lo espiritual. Entonces, es la palabra que les quería compartir hoy, orar y seguirle pidiendo que oremos por Colombia, que la gracia, el poder, la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, que la gracia y la paz de Dios llene cada corazón, que sea Dios el que tome el control absoluto de la nación, pero también de toda la comunidad, que aquellos que creen que ya ganaron o que ya ganaron puedan tener la prudencia para desarrollar unos programas y unos proyectos en beneficio de la nación que los elige. Y aquellos que creen que ya perdieron puedan tener la entereza de levantarse y entender que aquí
no se ha perdido porque son 4 años, tiene un proceso de caducidad y en 4 años hay que seguir trabajando y quién sabe si se presentará la oportunidad de volver a elegir o ser elegidos. Entonces, pero lo que sí quiero invitarles es a respetar la decisión del pueblo, a orar por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, a pedirle a Dios que bendiga tanto la vida del señor Iván Cepeda como la vida del señor Abelardo de la Espriella, y que Papito Dios dé la sabiduría a todos los escrutadores para que se pueda definir este escrutinio de la mejor manera y que cada uno pueda aceptar el resultado final de este proceso y que lo aceptemos en paz y que todos propendamos no solamente por la paz sino también por el desarrollo de nuestra nación. A todos ustedes muchas bendiciones, no dé su brazo a torcer, no se sienta triste porque usted y yo tenemos a Cristo, hemos ganado la salvación y la vida eterna y estamos llamados a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y en esta nueva semana queremos colocar en tus preciosas manos, Señor, estos días para que sea tu presencia con nosotros, para que tú seas tomando, Señor, o siguiendo mejor el control en todas las áreas de nuestra vida, para que seas tú tomando nuestras mentes, nuestros pensamientos, los sentimientos de cada uno, para que seas tú, Señor amado, afirmando nuestra fe en ti, porque dice tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos, Señor, a tener por certeza, Dios mío, que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que tú reinas por los siglos de los siglos. Tú, el que quitas y el que pone reyes, vives eternamente y para siempre eres Dios. En ti no hay cambio ni sombra de variación y tú nos invitas, Señor, nos exhorta a buscar y a permanecer firmes en ti. Dice tu palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que tú tomes a Colombia en tus manos. Te ruego, papito hermoso, que la paz tuya sea sobre cada corazón, que sea tu misericordia sobre cada vida, que seas tú extendiendo tu amor, tu soberanía, tu gracia y tu paz, Señor, en cada calle, en cada pedacito, en cada rincón de nuestro territorio. Padre, te pedimos en esta hora que tú le des la sabiduría necesaria a los escrutadores, a los que están allí como abogados, a los que están como jueces, Señor, pero también a aquellos que hacen todo el proceso de transparencia en este proyecto o proceso electoral. Que seas tú trayendo la paz y la calma al corazón del señor Abelardo de la Espriella, pero también al corazón del señor Iván Cepeda. Que tú les des, Señor, la sabiduría, pero también te suplico que el temor tuyo venga sobre ellos. Dios mío, que sea quien quiera, quien quede, Señor, para los próximos 4 años. Seas tú el que le des la sabiduría, seas tú el que le des la mansedumbre, seas tú el que le des, Señor, la sencillez y la humildad para, Dios mío, administrar de la mejor manera una nación, Señor, con tanta diversidad, una nación, Padre amado, que se ha desgarrado, Dios mío, una nación que llora, una nación, Dios mío, que ha derramado sangre inocente hasta decir no más. Una nación, Señor, donde los ricos han hecho la guerra con los hijos de los pobres. Padre, ten misericordia de Colombia y ten misericordia, Señor, de estos 2 candidatos. Pero también te pedimos que tengan misericordia del presidente. Primero te pedimos que pongas tu paz sobre él, que refrene sus labios, refrena su lengua, Señor amado. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu paz, tu quietud, tu calma vengan sobre él. Padre amado, dale la sabiduría para terminar un gobierno, Señor amado, de la mejor manera. Pero también te suplico, Padre, por los jóvenes, te suplico por aquellos que hacen activismo político, te suplico por aquellos, Señor, que si bien es cierto, en muchas ocasiones
quieren defender una política alternativa. También hay muchos, Señor, que usan estos medios o esta forma para generar hechos, Señor amado, de confrontación en la nación. Que sea la paz tuya inundando los corazones de todos. Que seas tú, Señor amado, tomando el control del Congreso. Que seas tú tomando el control del presidente, de los dos, Señor, de los dos candidatos y sus familias, pero también, Señor, de los diputados, de los alcaldes, de los gobernadores, de los concejales, Dios mío, de cada persona, Señor, de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Que seas tú el que sigas al control de nuestra nación. Pero también te suplico que tú sigas obrando de manera poderosa en tu iglesia. Señor amado, que seas tú con ese bálsamo amoroso, sanando la herida, Señor, que se pudo haber provocado en el marco de esta campaña política. Que seas tú sanando el corazón del hermano, el corazón del líder, el corazón del pastor, el corazón, Dios mío, del amigo. Que seas tú, Señor amado, trayendo tu paz, tu reconciliación, tu perdón y tu amor sobre la iglesia de Cristo. Y que como iglesia nos podamos levantar en amor, porque tu palabra nos enseña que la base de todo es el amor, porque fue por amor que tú entregaste a tu Hijo para darnos salvación. Y dice tu palabra que si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Padre mío, que sea, Señor amado, tu amor inundando a tu iglesia, pero que también tu iglesia inunde con amor, Señor, las calles de esta nación en oración, en intercesión. Dios mío, sanando y vendando las heridas, restaurando, Señor amado, y reparando los portillos, Padre Santo. Que nosotros como iglesia podamos cumplir esa gran comisión que tú nos has enviado, que no ha sido precisamente a buscar votos, sino a buscar almas para el reino de los cielos. Pero también te pido por toda la nación, por aquel, Señor amado, que de pronto en un acto tal vez de cobardía o de creerse superior, Dios mío, tiene acciones de violencia en contra del que piensa diferente. Te pido que tú, Señor, seas el que sigas al control de estas personas, que seas tú el que pongas tu paz en sus corazones, porque también a ellos les amas con amor eterno. Padre, en el nombre de Jesús colocamos a Colombia en tus manos. Te pedimos, te suplicamos, Señor, la protección de nuestros jóvenes, de nuestra nación. Dios mío, de nuestras autoridades militares, civiles y eclesiásticas, Padre. Te pedimos que sea tu presencia, Señor, en los 4 ángulos, Dios mío, de la nación, y que seas tú al control de todo. Gracias te doy en esta hora. Colocamos, Señor, al país en tus manos. Colocamos esta semana en tus manos cada petición, cada una, Señor, de las necesidades que tenemos. Las colocamos en tus manos, papito hermoso, para que seas tú el que por tu inmensa misericordia e inconmensurable soberanía, Señor, sigas al control de nuestro país y derrames tu bendición de este a oeste y de norte a sur. Y tu gloria, Señor, sea derramada sobre Colombia, y tu poder, Señor, transformador y redentor, Dios mío, envuelva el corazón del político, envuelva el corazón del votante, envuelva el corazón, Señor amado, del empresariado, pero también del trabajador. Que podamos, Señor, propender por una nación bendecida para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Padre mío, y todo lo colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por nuestros hijos, hermanos, vecinos, amigos, por nuestros pastores, nuestra familia extendida. Sea tu bendición, Jehová de los ejércitos, sobre todos nosotros, para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús, bajo la guía maravillosa del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra e invitarlos a que reflexionemos sobre Apocalipsis 19:6. Soberanía absoluta. Tenemos
una victoria segura y tenemos que rendir alabanza y gratitud al Dios en el que hemos creído y el que nos sostiene en todo tiempo, independiente a la circunstancia. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes y no olviden, estemos orando constantemente.